Bienvenidos todos y todas a la Casa de Perón. Esto es el Centauro, es una pequeña agrupación que se dedica básicamente a leer a Perón, pensar a Perón. Es una pequeña agrupación, como decía, una voluntad colectiva que hace ya un año está intentando recuperar la doctrina justicialista en un tiempo de una crisis profunda, de un modelo en pedazos, digamos, de un país infeliz, un pueblo infeliz en una patria entregada y sometida. Pensamos nosotros, con nuestro humilde aporte, que de lo que se trata es de actualización doctrinaria, de pensar la actualización doctrinaria, porque una de las grandes cosas que tenemos este pueblo maravilloso, el argentino, no solo Maradona, qué sé yo, Fangio, Monzón, no sé. Tenemos a Perón, y Perón no es una figura, Eva no es una figura menor en términos doctrinarios. Entonces nosotros pensamos que esa doctrina es una gran cosa que tenemos y que no se trata de esta cuestión de necesariamente tener que cantar nuevas canciones, sino de, con la misma armonía, quizás encontrar nuevas melodías. Porque la armonía, el ritmo están. A veces la melodía hay que volver a escribirla. Por ende, hace ya un año, un poquito más, venimos invitando a referentes de nuestro movimiento amplio, digamos, de lo nacional y popular, a través de los cuales aprendemos, escuchamos y tenemos el honor de cada uno, de contar con su palabra dentro de lo que cada uno hace, es decir, dentro de lo que cada uno fue haciendo, dentro del movimiento y dentro de la militancia, en este caso la militancia nacional y popular. Hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de Claudio Lozano, que ha demostrado a través de los años, además de una militancia incansable, una lucidez política, una lucidez, no quiero decir doctrinaria para que no se me enoje, pero bueno, ya veremos la propuesta que nos trae hoy, que en realidad fue una compañera nuestra que lo escuchó el otro día, creo que el sábado pasado, no me acuerdo bien, y que quedó maravillada, y que me pidió que lo encuentre urgentemente a Claudio, cosa que no fue muy difícil, y eso lo agradezco profundamente, la amabilidad, la rapidez con la cual nos respondió, y bueno, y acá lo tenemos. El Centauro es una figura que aparece al final de la comunidad organizada. Es una figura mítica que representa lo que para mí es una de las riquezas más importantes del justicialismo, que es la tercera posición. Nosotros acá pensamos justamente con diferentes referentes del movimiento, imagínense todos los jueves hace un año, la cantidad que hemos recibido, hemos tenido el honor de recibir aquí, y cada una de esas enseñanzas que hemos recibido presenta de alguna manera una tercera posición. Yo pienso, con el tiempo hemos hasta discutido con los compañeros que la tercera posición es casi una posición metafísica frente a la vida, ¿no? Siempre hay una tercera posición entre dicotomías que se presentan aparentemente irreconciliables. El justicialismo viene a presentar una tercera posición. Y lo que Perón desarrolla, pero ahora justamente en la actualización doctrinaria nosotros hemos encontrado terceras posiciones en muchos aspectos. Por ejemplo, bueno, lo que simboliza el Centauro él viene hablando de Hegel y de Feuerbach en ese momento, es decir, de un materialismo y del idealismo, ¿no? Es decir, la idea y la corporalidad, la potencia, la pasión. El justicialismo se encuentra siempre en el medio, entre el idealismo y el materialismo, así como igual, yo lo pienso, y lo hemos discutido varias veces, entre la izquierda y la derecha, entre el mercado y el Estado. Presenta siempre una alternativa a dicotomías, como decía antes, aparentemente irreconciliables. En el caso que nos trae hoy, que es el caso de la economía, ¿no? Nosotros le pusimos economía justicialista, pero bueno, justamente para enriquecernos de lo que Claudio pueda traer,
hace 15 días creo que estuvimos con César Crosita y compañeros del MP 25 de mayo, donde estuvo Cristina ahora la semana pasada. Y Walter Romero, que presentaron ya más doctrinariamente la economía justicialista. Esto se trata de hacer un segundo capítulo de esa parte para pensar justamente lo que Claudio nos puede aportar para actualizar, ¿no?, a los tiempos que corren. Esa tercera posición no es más ni menos, el Centauro no es más ni menos que esto, es decir, las organizaciones libres del pueblo. Entre el Estado y el mercado está las organizaciones libres del pueblo que justamente regulan al Estado, al mercado e inspiran al Estado, ¿no?, de abajo, desde el pie. Y esto es lo que es, por ejemplo, un partido político, un sindicato, un club social. Esas son las organizaciones libres del pueblo. Esto no lo inventé yo, esto está en Perón. Pero justamente simboliza esa tercera posición. La posibilidad de encontrar entre dos dicotomías un binomio, una superación. Para esto, y para no tomar más tiempo, la palabra es una tradición nuestra, nosotros leemos a Perón, y justamente lo que quiero traer es una lectura del plan trienal, que de alguna manera es el último momento de planificación, lo vimos con Devido también aquí, con Julio, y leí otra parte, nunca me repito, no hace falta, hay tanta material, en el cual él, bueno, ya no un plan quinquenal, ni un primero ni un segundo, sino ya un plan un poquito más escueto, cada vez tiene menos confianza en lo que viene, es un plan de 3 años. En ese plan presenta justamente la economía justicialista y lo que la economía justicialista no solo es, sino lo que debería ser. Elegí este pedazo en el cual Perón describe justamente la tercera posición en términos económicos. Y dice así: en el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social, al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. Puestas, pues, las cosas en su lugar, capital y propiedad individual en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectiva, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. Pensaba que estas palabras, este pequeño momento del pensamiento de Perón, puede inspirar de alguna manera lo que el señor Claudio Lozano, ex director del Banco Nación, diputado nacional y dirigente, presidente, director de Unidad Popular, que a partir de hoy, sin ningún lugar a duda, ya es un amigo del Centauro. Bienvenido, Claudio, pido un gran aplauso para su presencia. Bueno. ¿Me toca a mí? Sí. Creo que, espero no decepcionarlos con lo de la lucidez que planteó la compañera. A mí me parece que un modo de actualizar las categorías y los conceptos sobre los que tenemos que pensar para intervenir en la economía de hoy, se pueden presentar haciendo un recorrido sobre el momento que estamos transitando hoy. La etapa que estamos viviendo, que por cierto es una etapa difícil, para nosotros está gobernada por 2 cuestiones. En primer lugar, por la cuarta etapa del proyecto oligárquico puesto en marcha en el 76. Y en segundo lugar, por el final del ciclo político que se abrió en la Argentina
a partir del 2001. Estas dos cuestiones me parece que son centrales para identificar los temas sobre los que hay que reflexionar. Cuando me refiero a la cuarta etapa, estoy pensando en las 4 M's, ¿no? Martínez de Oz, Menem, Macri y Milei. Claramente, a partir de la dictadura militar, se ponen en marcha un conjunto de lineamientos que van a comenzar a producir una reconfiguración general de la experiencia económica de la Argentina. Esos lineamientos son la apertura de la economía argentina. Hasta ese momento la economía tenía mecanismos de protección para la relación con el exterior. A partir de mediados de los 70 comienza un proceso de apertura en términos comerciales, por un lado, pero también en términos financieros. En segundo lugar, un proceso de achicamiento y modificación, metamorfosis general del Estado, sobre la base de, por un lado, un proceso de desregulación que implica el retiro del Estado respecto a determinadas funciones que hasta ese momento tenía, y un proceso de desguace y privatización en general. Y en ese marco de apertura, desregulación y privatizaciones, lo que vamos a vivir es un fenómeno de desarticulación productiva que tiene que ver con un proceso muy fuerte de desindustrialización de nuestro país y al mismo tiempo un fenómeno de endeudamiento muy fuerte que se ha mantenido prácticamente sin interrupción desde ese momento hasta acá. En realidad, esta reconfiguración que lleva ya 50 años han producido un fenómeno de involución muy grande de la Argentina. Cuando uno compara 1974 con el 2024 y mira el Producto Bruto por habitante de la Argentina, que es la manera en que debe medirse el crecimiento, ¿no? No sirve medir solamente la creación de riqueza, que es el producto, sino que uno tiene que medir eso en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Consecuentemente, cuando uno mira eso, desde el 74 hasta hoy, la Argentina muestra un crecimiento de apenas el 20% del producto por habitante. Es decir, en 50 años creció solo 20%, es decir, un 0,4 por año. Es decir, estamos hablando de un país estancado. En ese contexto, lo que tenemos es un fenómeno de endeudamiento entre la deuda que la Argentina tenía, la deuda pública que la Argentina tenía en el año 74 y hoy, hay un crecimiento de la deuda del 4.500%. Teníamos 7.500 millones de dólares, hoy estamos en 470.000 millones aproximadamente. Y en ese mismo proceso de endeudamiento con una Argentina estancada, lo que tenemos es un crecimiento de la pobreza del 1.400%. Es decir, teníamos en aquel momento la pobreza involucraba al 3,8% de la población. Prácticamente la pobreza era una cosa muy limitada, muy pequeña en aquel momento de la Argentina. Hoy estamos, con las últimas cifras, en el 52,9% para el primer semestre del año 2024. Es decir,
el fenómeno que vive la Argentina en estos 50 años es un fenómeno de brutal retroceso social. Hemos vivido en ese tiempo oscilaciones, ¿no? Hay momentos de caída más grande, momentos de recomposición que tiene que ver con las diferentes etapas políticas, pero como línea de tiempo, los 50 años de la Argentina, los 50 últimos años son 50 años de decadencia, de involución social sumamente profunda, que transformó un país que tenía, peronismo mediante, una característica social que la hacía mucho más similar a los países desarrollados, a los países europeos. Tenía un nivel de una franja de sectores medios muy relevante, engrosada por el papel y la significación que tenían en la distribución del ingreso de los trabajadores, y pasamos a un país que se ha latinoamericanizado de manera muy significativa. Junto con esta caracterización histórica, vale la pena también, sobre todo desde el punto de vista de la actualización doctrinaria, es ver cómo se va reconfigurando en ese tiempo las características de la estructura del capital, es decir, de los sectores empresariales de la Argentina. En ese proceso es bueno tener en claro que esta reconfiguración, si uno toma el año 74, el capital, si uno toma el total de la facturación de las principales empresas de la Argentina, el Estado más los grandes grupos empresarios locales y empresas nacionales representaban el 64% del total de la facturación. Es decir, el proceso de desarrollo industrial que había vivido la Argentina había permitido que se hubiera configurado un aparato estatal sumamente significativo en términos de su presencia en la actividad económica y una burguesía nacional que también tenía presencia importante. En ese momento, el capital extranjero, que por supuesto existía en nuestro país, tenía apenas una presencia dentro de lo que es la facturación de los principales sectores empresariales del 36% exclusivamente. O sea, había una mayoría dominante en los renglones más importantes del sector económico de la Argentina, del Estado y de los sectores de la burguesía nacional. De hecho, el Estado en el 74 tenía el 36% de la facturación de las principales empresas a través de las empresas públicas. Era un Estado con una capacidad y una potencia en materia de inversión y de incidencia en la vida económica muy relevante. Cuando miramos hoy, en realidad el Estado deja de tener esta incidencia, fruto de ese desguace que mencioné. Hoy apenas representa el 10% del total de la facturación de las principales empresas. Y junto con esto, lo que hay que ver es que lo que se produce es un incremento superlativo del papel del capital extranjero. El capital extranjero pasa a representar el 59,3%, prácticamente el 60% de las principales actividades económicas de la Argentina, con un agregado que es que grandes grupos empresarios locales, en el marco del proceso abierto de endeudamiento de la Argentina, se incorporaron a un proceso de financiarización y fuga de capitales que los transformó en verdaderas transnacionales que tienen origen local pero que funcionan prácticamente como empresas transnacionales, como si no estuvieran aquí.
En este sentido, si uno agrega el papel de estos grupos, prácticamente el control de capitales que están dominantemente internacionalizados llega casi al 78% del total de la facturación de las principales empresas de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? En el marco del proceso de endeudamiento, desregulación y privatizaciones, se vivió un proceso de transnacionalización, de internacionalización de los principales capitales de nuestro país, que dominan las principales actividades económicas. Y acá va el primer aporte en materia doctrinaria. Lo que desapareció en la economía argentina es la burguesía nacional en las actividades más importantes. Y lo que desapareció en términos de influencia en el proceso de inversión es el Estado. Esto obviamente implica haber arrasado con algunas cuestiones centrales que habían sido el resultado de la experiencia abierta por el peronismo. El otro elemento que me parece importante tener en cuenta es lo vivido en materia del mundo del trabajo, porque no solo hay una reconfiguración de la estructura empresarial sobre la base de este proceso de internacionalización y transnacionalización, sino que lo que tenemos es, en el marco de la desindustrialización, un cambio significativo en el mundo laboral. El mundo laboral de la Argentina actual no tiene nada que ver con el mundo laboral que teníamos a mediados de la década del 70 en el marco del proceso industrial que la Argentina tenía. Cuando uno mira esto, en el año entre el 74 y la actualidad, en el 74 teníamos una población activa, es decir, la que está en condiciones de trabajar, de aproximadamente 8.800.000 personas, fruto del crecimiento poblacional y demás. Hoy, el total de la población activa de la Argentina es de alrededor de 20 millones. Eso implica que hemos tenido un crecimiento de la población activa de 12 millones de personas. Pero aquí que aquel mundo laboral estaba dominantemente configurado con asalariados, básicamente asalariados formales, registrados en el marco del proceso industrial. Eso era lo dominante en la Argentina de aquel tiempo. Cuando uno mira qué pasó de esos de 8 millones a 20, hay un crecimiento de 12 millones. Ahora bien, ¿qué es lo que creció? Si uno suma el crecimiento de los asalariados en negro, de los desocupados y de los que viven de emprendimientos por cuenta propia, eso representa el 72% del total de ese crecimiento. Es decir, de los 12 millones de nuevos trabajadores, 8.700.000 tienen que ver con el crecimiento de la informalidad. Y esto es un segundo elemento a tener en cuenta para la actualización doctrinaria. La clase trabajadora de la Argentina anterior no tiene nada que ver con la clase trabajadora actual. Lo que se dinamitó es la clase trabajadora que se había construido en el marco de la dominancia que tuvo la experiencia peronista como factor político que influyó no solo en los 10 años de gobierno, sino en la disputa política posterior ante los distintos intentos, ¿no?, que diferentes golpes de Estado intentaron llevar adelante en la Argentina. El resultado de ese proceso a mediados de los 70 mostraba un Estado potente, una burguesía nacional significativa y una clase trabajadora fuertemente organizada, con trabajadores formales, un bajo nivel de desempleo y altos niveles de ingreso. Bueno, todo eso no está más.
Lo que estoy diciendo, que me parece importante desde el punto de vista de tratar de actualizar, es que lo que hay de la mano de la reestructuración que vivió la economía argentina es una reconfiguración general de la sociedad, que lo que hace es alterar a los propios actores sociales que eran la alianza o el soporte de las experiencias populares que dominantemente expresó el peronismo en los últimos, desde el 45 al 76. Digo, eso es lo que cambió. O sea, es otra realidad. La alianza histórica que el peronismo expresó no está más. Y esas características tienen que ver con la desaparición de la burguesía nacional, de la centralidad del proceso económico, la pérdida de centralidad de la influencia del Estado y las modificaciones sustantivas en el mundo laboral. Todo eso da como resultado una dinámica económica totalmente nueva, que por lo tanto, si uno pretende utilizar los mismos instrumentos de política económica para gobernar esta situación, no va a funcionar. Porque esta Argentina es una Argentina distinta, en donde el fenómeno principal es que el proceso de internacionalización y de transnacionalización lo que genera es que es un país que el excedente que genera no lo puede retener. El comportamiento y la lógica de los principales capitales construidos en torno al endeudamiento y la fuga permanente de divisas al exterior determina que en realidad una parte sustantiva de lo que aquí se genera termina fuera. Cuando uno dice que tiene 470.000 millones de dólares de deuda, del otro lado tenemos más de 400.000 millones de dólares en el exterior de argentinos. Esto es importante decirlo, porque si no se ingresa en planteos que presentan los efectos, pero no hablan de las causas. En realidad, cuando uno habla, por ejemplo, de la economía bimonetaria es el resultado del proceso de extranjerización y de internacionalización de los principales capitales locales, que pasan a utilizar como moneda principal y como unidad de cuenta y reserva de valor el dólar. Y se le impone esta situación al conjunto de la sociedad. Pero ese es el efecto de la internacionalización y de los niveles de extranjerización. Si uno discute solo el efecto, pero no discute las causas, es muy difícil resolver este problema. Porque esto habilitó otra situación, que es pensar que la Argentina no tiene dólares. Y en realidad no es cierto. Si hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, no es que no tiene dólares. Es que hay una lógica por la cual la apropiación de las divisas, su retención y su fuga hace que esto se concentre en algunos actores. Entonces, no es que faltan divisas. Tanto es así que si uno hace, por ejemplo, los últimos 20 años de la Argentina, 2003-2023, ¿no? Si uno se fija en el intercambio comercial de bienes, la Argentina tiene un saldo favorable. No es que no consigue dólares, le vende al mundo más de lo que le compra. En realidad, en esos años, el saldo fue de 267.319 millones de dólares. Es decir, un saldo comercial importante tuvo la Argentina en esos 20 años. Ahora, el problema es que pagó intereses por deuda por 122.000
600 millones de dólares y transfirió utilidades al exterior por el capital extranjero radicado acá por 32.000 millones de dólares. Y la fuga de capitales en ese periodo fue de 194.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? En total, por pago de intereses, por fuga de capitales y por utilidades que se llevan las empresas transnacionales acá, tuviste salidas por 349.200 millones de dólares contra un saldo comercial de bienes de 267.300 millones de dólares. Es decir, el faltante de divisas tiene que ver no con que la Argentina no vende más de lo que compra, que eso era lo que pasaba antes. En el periodo anterior a todo este proceso, el problema que había en la Argentina es que al crecer la industria demandaba más importaciones que las que se generaban. Bueno, acá ese tema se mantiene pero en una menor medida, entre otras cosas porque una buena parte de la industria fue hecha polvo. Pero lo que sí aparecieron son nuevos elementos de salida permanente de capitales que hacen que el excedente que la Argentina genera no quede aquí. Por lo tanto, lo que quiero señalar con esto es que tenemos una Argentina nueva. Si uno toma los 10 meses de Milei, en estos 10 meses lo que hemos tenido es un proceso de caída general de los ingresos de buena parte de la población. Si uno toma los trabajadores formales, o sea, los que están en mejor posición dentro de la estructura, hoy están un 3% abajo de lo que estaban en noviembre del 2023, pero si uno lo compara con el promedio del año pasado, están como 8% abajo. Si uno toma los trabajadores del sector público, están 16% abajo de noviembre del 2023 y están 26% abajo del año pasado. Si uno toma el salario mínimo vital y móvil, está 27% abajo de lo que estaba en noviembre del 2023. Si toma los trabajadores de la economía popular que estaban asociados al potenciar trabajo, el potenciar trabajo ha tenido una caída del 56% porque fue congelado. Digamos que lo que le sacaron a esos trabajadores prácticamente desde que asumió Milei para acá es un total de 692.000 pesos. Eso es lo que le sacaron prácticamente, 700 lucas, en total lo que le fueron recortando mes por mes. Las jubilaciones están también por debajo, digamos que le afanaron 200 lucas a los jubilados en total desde que asumió Milei para acá. Si uno toma una familia tipo que tenía 2 potenciar trabajo más 2 asignaciones universales por hijo, esa gente está 21% abajo respecto a lo que estaba. Las asignaciones familiares que cobran los trabajadores formales están 13% abajo. Ese derrumbe general de los ingresos produjo una caída del mercado interno. Esa caída del mercado interno hizo derrumbar la actividad económica. Los datos a junio de este año muestran una caída del 3,4%, que en lo que queda del año se va a llevar prácticamente al 4%. Las experiencias de caída de esta magnitud prácticamente tienen que ver con países en guerra general. Esa caída del 3,4% además se da sobre un cambio en la composición de la actividad económica. La industria, por ejemplo, cae el 17%, no el 3%.
mientras que el agro, la pesca y la minería son los que crecen. Es decir, hay una reconfiguración donde lo que se afirma son actividades de carácter extractivo, pero no actividades generadoras de empleo. El derrumbe dominantemente es en el mercado interno, en la industria y el comercio. Eso es lo que se cae y que da como resultado una destrucción de más de 12.000 empresas que cerraron desde que asumió Milei para acá. El resultado de esto es una destrucción de 330.000 puestos de trabajo, de los cuales 270.000 son trabajos formales registrados, que se perdieron, y en ese marco hay 406.000 desocupados más que los que había. En el marco de esto hay una aceleración brutal de la expansión de la pobreza y del hambre en la Argentina, en donde tenemos 6.200.000 pobres más que los que había al final del gobierno de Alberto Fernández, de los cuales 4.200.000 son indigentes, ¿no? La Argentina tiene hoy 52,9% de la población bajo la línea de pobreza, estamos hablando de alrededor de 27 millones de personas, y estamos hablando de 10 millones de personas bajo la línea de indigencia. Es decir, en el momento en donde se interrumpen los alimentos, en el momento donde se cae el poder adquisitivo y se congela el potencial trabajo, en ese momento lo que uno tiene es una aceleración del hambre, porque hay empobrecimiento general de la población, pero hay un crecimiento acelerado del hambre. Mientras hay un crecimiento del 40% de la pobreza, hay una duplicación de la indigencia. La indigencia crece un 100% desde que asume Milei para acá. Y en este marco, Argentina vuelve a mostrar ese rostro brutal de la infantilización de la pobreza, en el sentido de que el 67% de los pobres son, el 67% de los pibes son pobres. Y prácticamente el 30% están en situación de indigencia. Son 3.600.000 chicos en situación de indigencia hoy en nuestro país. Es bueno, en este marco, para percibir alguna de las cosas que dije antes, que a pesar de toda esta caída, no todos pierden. Porque uno puede llevarse la impresión de que en este proceso el deterioro es general. No. Nosotros hicimos un estudio de lo que es el panel de empresas que cotizan en la bolsa, que casualmente tienen que ver con esas corporaciones que mencioné antes, que es la nueva cúpula empresarial de la Argentina, y lo que tenemos es que esas empresas han quintuplicado sus ganancias en el último año. Cuando uno compara junio del 2024 con junio del 2023, el crecimiento de las ganancias es del 490%. En promedio, porque si uno toma, por ejemplo, el sector hidrocarburos, creció un 740%. Si uno toma el sector alimentos, ¿no? Las corporaciones que operan en ese sector tienen un incremento de la rentabilidad neta en el año del 660%. Si uno toma, por ejemplo, el caso del grupo Mastelone vinculado a los productos lácteos, en un contexto donde el consumo de productos lácteos en la Argentina cayó un 17%, el grupo Mastelone incrementa su rentabilidad en el 2050%. Si uno toma, por ejemplo, el grupo Techin tiene la empresa Tecpetrol. Tecpetrol es uno de los protagonistas principales de Vaca Muerta. Techin, a su vez, hoy conduce la petrolera estatal a través de un funcionario del propio grupo que es presidente de YPF. En realidad, Tecpetrol tiene un incremento de 1.860% de sus ganancias en el curso del último año. Pérez Compán, en la empresa Molinos Agro, tiene un incremento de sus rentabilidades también del 2.000%. Metrogas tiene un incremento del 2.500%. Mirgor, del grupo Caputo, tiene un incremento del 2.700%. Lo que quiero dejar en claro acá
es que estamos en presencia de un monumental proceso de redistribución de los ingresos sobre la base de la caída de los ingresos de la mayor parte de la población y la destrucción del empleo y de transferencia de esos ingresos que se concentran en una cúpula empresarial muy reducida que como mucho representa el 1% de la población de la Argentina. Es decir, hay un proceso brutal de ampliación de la desigualdad que a esto hay que agregar como un actor protagónico del tema el fenómeno de la deuda, que es otro de los fenómenos que de alguna manera explican este famoso tema de que no tenemos dólares. En realidad, durante todo este periodo de Milei en la gestión, el Banco Central compró 18.000 millones de dólares. Ahora, 14.500 millones se utilizaron para pagar deuda. O sea, cuando no tenemos dólares, tiene que ver, cuando mencioné el periodo de los 20 años, bueno, ahora he mirado acá, en lo que pasó en estos últimos meses, en realidad, buena parte de los dólares que ingresaron se fueron en pago de deuda. Es decir, lo que quiero transmitir es que estamos en el marco de una verdadera revancha oligárquica en la Argentina. De una oligarquía que se fue transformando en el curso de estos 50 años, que tiene hoy estas características que mencionaba anteriormente, y que fue posible esto, por eso yo decía al comienzo, este momento es el resultado de la cuarta etapa del proyecto oligárquico y de un final de ciclo político. ¿Cuál es el ciclo político que nosotros vemos que termina? Es el ciclo político que se abrió en el 2001. Un ciclo político que se abrió de otra manera. El ciclo político del 2001, que se abre con la movilización popular, la caída de la Rúa, los 5 presidentes, la aparición de Duhalde y luego de Néstor Kirchner, es una Argentina que nace, un ciclo político que nace sobre el derrumbe de la experiencia neoliberal, de la convertibilidad. Y en donde se abre una discusión, en donde se discute la posibilidad de hacer un país diferente a la propuesta del neoliberalismo. Por H, B o J, si bien eso se intentó, no se logró consolidar. Y no se logró consolidar, y la verdad que en los últimos 2 gobiernos, en esto me refiero al gobierno de Macri, ¿no? Y luego al de Alberto Fernández, que supuestamente eran 2 coaliciones políticas distintas, ¿no? De repente lo que aparece es una continuidad. Es decir, el deterioro de la sociedad, que a uno no lo asombra en el caso de Macri, se mantiene en el periodo de Alberto Fernández. Es decir, salarios, jubilaciones, pequeñas y medianas empresas, no, digamos, el mandato que el Frente de Todos tenía, que era revertir lo que había ocurrido en la experiencia de Macri, o por lo menos comenzar a hacerlo, no se consumó. Al contrario, mientras Macri incrementa la pobreza en la Argentina del 27 al 37%, 10 puntos en 4 años, la etapa de Alberto Fernández no solo no baja la pobreza, sino que Alberto Fernández se va con 41% de pobres en la Argentina. O sea, se agrava el cuadro. Y en ese marco, este final de ciclo, por lo menos para nosotros, plantea 3 discusiones que yo creo que son claves para pensar una intervención futura. La primera es, ¿quién es el sujeto político al que convocamos? Porque lo normal en la experiencia peronista es la convocatoria al trabajador. Ahora, la idea de trabajador de la experiencia peronista es el trabajador formal. Y hoy el trabajador formal es minoría.
La mayor parte de la población laboral está en situación de informalidad. Por lo tanto, cuando uno le dice, como se dijo en la campaña electoral, el tema es que más de la mitad de los que trabajan no tienen esos derechos porque ya los perdieron o porque nunca los tuvieron. Y sobre todo la franja juvenil, que no tiene la menor idea. Cuando le hablan de aguinaldo, vacaciones, no existe eso en su lógica, en su realidad. Entonces, el tema del sujeto es un primer tema. El segundo tema es el tema del Estado. Porque acá reivindicamos el rol del Estado, pero el Estado que teníamos fue impotente para resolver las principales cuestiones que la sociedad reclama. Entonces, ese Estado no es el Estado que necesitamos, que tiene que ver con la historia que conté antes. Pasaron 50 años y ese Estado que tenía una incidencia en la vida económica y política de la Argentina ya no la tiene más. Entonces, la discusión es qué Estado tenemos que construir, no el Estado que es el resultado de ese proceso de involución de la Argentina. La cuestión del sujeto y la cuestión del Estado. Y la tercera cuestión es la cuestión de la democracia. Este es el otro tema. Si uno mira cuál era la pobreza en la Argentina a la salida de la dictadura, estaba en el orden del 20%. Al final de Alberto Fernández está en el 41%. ¿Cuál es la satisfacción que puede tener la población en el contexto democrático donde no se resolvieron problemas sustanciales que hacen a la condición de vida de la gente? Es más, la perspectiva que se le planteaba a una parte importante de la población es la existencia de un sistema político que evidenciaba privilegios en un contexto de una sociedad que involucionaba. Por eso pegó el discurso contra la casta que puso Milei en el escenario político. Eso, ese discurso fue mucho más que todas las otras pavadas que solía decir este hombre. El tema central de el cuestionamiento de una casta que no resuelve, pero que evidencia privilegios en un contexto de derrumbe social de una década en donde coaliciones distintas no hay modificaciones sustantivas. Bueno, eso es lo que de alguna manera aparece y que muestra un nivel de insatisfacción con la cuestión democrática fundamental. Y acá me parece importante recuperar, hace muy poco, hará 3 semanas, hubo un coloquio de IDEA. El coloquio de IDEA es un espacio donde se nuclean los principales ejecutivos de las principales empresas de la Argentina. ¿Y cuál era el eslogan que tenía el coloquio? Decía, ¿y si no es ahora, cuándo? Repitiendo casi, textual, un planteo de los pueblos originarios que enarbolaron en su momento con Evo Morales, que decían, ahora es cuándo. Es decir, este es el momento de la revolución, ¿no?, en Bolivia. Estos, los grandes jerarcas de las principales corporaciones que están haciendo estas ganancias, absolutamente están apurando el intento de llevarse cuanta cosa pueden. Están, y es bueno tener en claro que Milei es el mascarón de proa de una alianza que está sentada en el gabinete en donde conviven el capital financiero internacional, eso es lo que representa Caputo y lo que representa Bausili, que está al frente del Banco Central, que ellos representan a los fondos de inversión, representan a los principales bancos transnacionales, y después los grandes grupos empresarios que están sentados en el gabinete. El grupo Ornequian, que tiene el control del Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete, el grupo Techín, que controla la empresa estatal YPF, que tiene la Secretaría de Trabajo, que tiene la Secretaría de Energía, Cargill, la cerealera, que tiene el control sobre la FIP, y Bulgeroni y Galperín, todos ellos han puesto sus funcionarios en el gabinete. Esa es la alianza
que tiene una actitud absolutamente depredadora sobre el proceso argentino y que descarga este nivel de agresividad en este contexto de fracaso de la última experiencia popular. Eso es lo que hace posible. Es distinto a lo que pasó al final de la convergencia. Ahí se caían ellos. Acá nos caímos nosotros, ¿no? Entonces digo, eso es lo que abre el espacio para esta ofensiva de redistribución del ingreso, esta ofensiva brutal que están llevando adelante y que tiene algunas características básicas. Primero, armar un formato estatal represivo y autoritario. Por eso esto comienza con el protocolo antipiquete que transforma en delito la protesta. Segundo, una etapa de demolición de las condiciones de vida, que es la que hemos estado viviendo. Tercero, una reprimarización, es decir, que la Argentina vea aún más reducida su composición industrial y dominantemente asentando la perspectiva en una Argentina que venda commodities agrarios, minería e hidrocarburos al exterior. Esa es la Argentina que están planteando. Y junto con esta reprimarización, el punto de llegada de esto, en donde ellos retoman, y esto es muy importante, retoman la definición fundacional del golpe. El golpe del 76, Martínez de Oz, el 2 de abril del 76, dice que ellos vienen a refundar la Argentina, que en realidad hay que terminar con esa alianza popular que se sostenía entre trabajadores y empresarios en el marco del proceso industrial, y inducen un proceso de desindustrialización para romper esa alianza. Ese proceso que yo describí antes, de reconfiguración de la cúpula empresarial y desaparición de la burguesía nacional, y la reconfiguración del mapa de los trabajadores y el achicamiento brutal de los trabajadores formales, es eso lo que vinieron a hacer. Vinieron a refundar la estructura social con el objetivo de que las alianzas populares no pudieran volver a generarse. Y Milei recupera esto, lo recupera en la idea de vamos a dolarizar la Argentina. Dolarizar la Argentina implica sacarle al Estado argentino un conjunto de instrumentos que son indispensables para poder definir cómo uno se inserta en el mundo de hoy. Entonces, la idea de la dolarización es ponerle un punto final a las experiencias que se vivieron y que lo que está pasando no tenga vuelta atrás. Y por eso además tiene una estrategia sumamente agresiva, porque, fíjense, ellos no son negacionistas de la dictadura, reivindican la dictadura militar, están dispuestos a patear el tablero de la Constitución Nacional y de los límites institucionales que ahí existen. De hecho, digamos, hoy está gobernando por decreto, prácticamente, digamos, a partir de la existencia de un sistema institucional que, a pesar de que él es absoluta minoría en el Congreso, sectores del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical son los que le construyen las mayorías para poder gobernar. Jamás en la vida podría estar vigente el decreto de necesidad y urgencia 7023, que es el primero con el que pone en marcha esto, que es el tema de reformar prácticamente de hecho la Constitución, y donde pide delegación de facultades absolutas. Eso nunca, ya tendría que estar volteado y sin embargo todavía sigue vigente. En realidad él tiene 7 senadores y 36 diputados. Podría haber sido rechazado. No es rechazado por la complicidad del resto de las fuerzas políticas, que incluye a segmentos del Partido Justicialista. Y por cierto, a la Unión Cívica Radical, incluso más todavía. Digamos, la complicidad del PRO no es una novedad, el PRO es parte del mismo entramado. Pero lo que digo es, hay una decisión de patear el tablero institucional. Acá no les preocupa el tema de los límites institucionales. En realidad, buena parte de sus definiciones son causales casi de juicio político para Milei. Y el segundo punto es que Milei no es ya esa idea del mercado para
garantizar la competencia y la eficiencia que nos contaban. No, no, él dice con toda claridad, y lo dijo, por ejemplo, cuando fue a hablar a la UIA, le dijo, yo vengo a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo. O sea, él expresamente considera que el mercado lo que promueve es la concentración. O sea, la concentración, que es la contracara de la desigualdad, el mercado concentra y genera monopolios, oligopolios o grandes corporaciones empresarias, grupos que tienen las patas puestas en varias actividades a la vez. Más de la mitad de las grandes corporaciones que operan en la Argentina son grupos empresarios, no son un establecimiento, una empresa. Bueno, este señor tiene la definición de que hay que favorecer la creación de monopolios y oligopolios, poner al servicio de ellos la política que lleva adelante. Lo dice con todas las letras. Y el tercer elemento de su política, cuando él dice que es anarquista y que es un topo que está dentro del Estado para destruirlo, él le está planteando, y por eso es que además Milei no puede ser asociado al fascismo ni al nazismo, que en realidad son experiencias que tienen una noción de Estado y de nación. Uno podrá compartirlas o no, pero el fascismo y el nazismo discutían la preponderancia del Estado, nación. Milei no. Milei en realidad promueve la disolución nacional. Las tendencias de la política planteada por Milei, esa reprimarización de la Argentina, a lo que lleva es a una suerte de paraísos extractivos que de alguna manera se irían conformando. El paraíso del litio en el norte, el paraíso del agronegocio en el centro, el paraíso de la minería en la cordillera de los Andes, el paraíso de los hidrocarburos o la república de los hidrocarburos en el sur, la apertura del continente antártico a las principales potencias, es decir, la fragmentación de la Argentina en paraísos extractivos abiertos a la explotación sobre nuestros recursos de buena parte de las corporaciones. Ese es el esquema en el que estamos. En este sentido, yo creo que, o lo que intento transmitir, es que estamos en un momento complicadito. Pero no solo por lo que está pasando, sino que esto es imprescindible frenarlo. O sea, si no lo frenamos, no solo el daño se agrava, sino que la posibilidad de que estos señores dolaricen la economía argentina y nos planteen un problema mucho más serio, está a la vuelta de la esquina. Por eso, yo creo que el desafío que tenemos planteado hoy es un desafío de urgencia, por un lado, en donde las principales fuerzas del campo popular y nacional deberían encontrar la manera de, en torno a algunos puntos centrales, para mí hay tres que son claves. El primero es terminar con el gobierno por decreto, el segundo es impedir la dolarización y el tercero es recomponer de manera inmediata las condiciones de vida de la población. Estas tres ejes que permitan la conformación de un frente lo suficientemente amplio para garantizar que en el 2025 Milei sea derrotado. Si Milei es derrotado, a partir de allí la posibilidad del juicio político para terminar con él se abre. Si Milei gana las elecciones del 2025, la perspectiva nuestra, como campo nacional y popular, se complica de manera sustantiva. En este sentido, acá hay, en este contexto de esta Argentina distinta a la que se construyó en el marco de la experiencia peronista, hay algunas cosas que plantear. Primero, en lugar de hablar del sujeto trabajador, es imprescindible situar la noción de comunidad.
porque la noción de trabajador deja fuera a la mitad de la gente. Y de hecho, incluso ahora, incluso en los trabajadores formales, se está produciendo un proceso de precarización de los propios trabajadores registrados e incluso distintas formas de inserción formal. Hoy ha crecido, por ejemplo, el trabajador factura. Entonces, uno factura y tiene 3 laburos. Al facturar es un trabajador formal. Ahora, ese trabajador formal no tiene nada que ver con el asalariado que tiene vacaciones, aguinaldo y demás. El trabajador factura cobra los honorarios que le corresponden y punto. Es formal, pero no tiene los derechos que tienen los demás. Lo que está creciendo también es el trabajador que trabaja desde su casa, que en realidad tiene que ver o se integra a una cadena de valor o de producción a través de distintos mecanismos, pero no necesariamente estando en el mismo lugar. Entonces, hay una modificación tan drástica de las relaciones laborales que la única manera de abarcarla es colocar la noción de comunidad, noción que, por cierto, está muy presente en la doctrina justicialista y que me parece que es vital tomarla. Acá se necesita ser capaces de interpelar a la comunidad, porque interpelando solo a los trabajadores queda fuera. Hay situaciones de pequeños comercios y demás que pueden tener situaciones mucho peores que algunos trabajadores formales que están en mucho mejor situación. Entonces, en este sentido me parece que la discusión desde el sujeto principal trabajador a la discusión de la comunidad merece un debate importante. Segundo tema, el tema de que este Estado no es nuestro Estado. Hay que construir otro Estado que sea capaz de tener potencia suficiente para regular el comportamiento de capitales que fugan el excedente al exterior. Se necesita una lógica distinta de intervención para que el Estado no siga siendo impotente. Estos capitales tienen una manera de funcionar que consta de endeudarnos, acumular financieramente, fugar capitales, invertir poco, demandarle subsidios al Estado y no pagar impuestos. Y remarcan precios cada vez que uno quiere mejorar condiciones de vida o incrementar salarios. Por lo tanto, todas estas cosas que menciono hay que regularlas de otro modo. El Estado tiene que, y esto tiene que ver, por ejemplo, con 2 cuestiones centrales: el comercio exterior y las finanzas. Que el comercio exterior y las finanzas tienen todavía la ley de la dictadura. Todavía tenemos la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, a pesar de 40 años de democracia, y tenemos la ley de comercio de granos de la etapa de la dictadura, a pesar de 40 años de democracia. Entonces hay que retomar control sobre esas actividades para empezar a intervenir sobre esto que yo comentaba antes, sobre el tema de que tenemos dólares pero que no quedan acá, que no podemos retenerlo. Y eso implica discutir también el tema de la deuda. No se puede seguir en una lógica donde se toma deuda para pagar deuda. Esa lógica de endeudamiento perpetuo, con ajuste perpetuo, que viene teniendo la Argentina de manera casi permanente en los últimos 50 años, eso hay que cortarlo. Lamentablemente el último gobierno, a pesar de que era evidente la estafa que había configurado el macrismo con un endeudamiento de 100.000 millones de dólares y una fuga de 86.000, a pesar de las irregularidades claras que este endeudamiento tenía, a pesar de la irregularidad con la que funcionó el Fondo Monetario Internacional, que violentó el estatuto de su vínculo con la Argentina, en lugar de discutir esto, aceptamos un acuerdo con el fondo que entrampó la lógica del gobierno nacional y que le hizo imposible en ese marco poder cumplir con algo del mandato que en todo caso el pueblo argentino había puesto sobre nosotros. Por lo tanto, el tema del sujeto, el tema del Estado, es decir, se necesita una nueva institucionalidad. Y ahí voy al tema de la democracia.
La democracia no puede ser un conjunto de instituciones vacías de pueblo. Hay que pensar no la democracia como un sustantivo, sino como un verbo. Democratizar. Porque democratizar es poner poder en la comunidad. En realidad lo que falta acá es esto que mencionaba Santiago, ¿no? Cuando hablaba de la comunidad organizada. La participación organizada de la comunidad en la decisión es la clave de la política. Si la política no convoca a intervenir, a participar y decidir, desaparece la idea de la política como acción colectiva. Y la participación no es solo movilizarse detrás de algo. La participación es integrar pueblo y crear institucionalidad con pueblo participando. Pongo un ejemplo menor. Digo, en la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ANSES, maneja recursos que provienen de los aportes de los trabajadores y que tienen por destino el financiamiento del sistema previsional. ¿Por qué no hay participación directa de trabajadores y jubilados en la Administración Nacional de la Seguridad Social? La discusión de cómo se asignan esos recursos se hace mejor sin los actores que dependen de eso y los ponen, o con ellos adentro. Este tipo de discusiones, en donde los actores concretos intervengan y participen, es central. Lo mismo con el tema de los precios. Cuando uno agarra una cadena de producción, en esa cadena de producción, hasta llegar a la góndola, hay un conjunto de actores, ¿no? Hasta que llego a poner el sachet de leche en la góndola, tengo el tambo, tengo el procesamiento industrial, tengo el hipermercado, ¿no? Y después llego. Bueno, eso, ¿ahí qué hay? Hay pequeños y medianos empresarios, hay grandes hipermercados, hay comercios más chicos, hay trabajadores en toda la cadena. ¿Por qué no participan los actores de esa cadena en la discusión sobre cómo se forma el precio? Porque lo que termina pasando es que el precio lo forman los que más poder tienen. Pero ese poder que uno necesita para poder disciplinar el comportamiento de capitales que lo que hacen es llevarse buena parte del excedente que genera la Argentina. Entonces, en ese sentido, todos estos temas, el tema del límite al endeudamiento, el tema de la discusión del comercio exterior y las finanzas, la idea de que si yo quiero fijar un piso de ingresos a los trabajadores, en la etapa de la economía anterior, formal, donde los trabajadores eran dominantemente trabajadores formales, lo que fijaba el piso era el salario mínimo. El salario mínimo vital y obligatorio. Hoy, en realidad, 1 de cada 3 trabajadores gana menos que el salario mínimo. O sea, no se cumple el salario mínimo. ¿Por qué no se cumple? Si vos tenés que más del 50% de la población laboral está fuera del circuito formal, el salario mínimo no funciona. Los convenios colectivos abarcan a los trabajadores formales, no abarcan al resto. Entonces se necesitan otro tipo de políticas. En ese marco, por ejemplo, recuperar la idea de un ingreso básico universal para el conjunto del sector en situación de informalidad. Nosotros hace rato que hemos venido planteando el tema lo planteamos en el gobierno de Alberto Fernández, lamentablemente no se hizo, pero la idea de un piso de ingresos equivalente a la línea del hambre para que nadie esté por debajo de la línea del hambre en la Argentina, era algo absolutamente factible de llevar adelante. Uno puede resolver este tema con una inversión del 1% del producto, no es que necesitas cosas imposibles. Entonces, en este sentido, el tema es bueno tener en claro que la operatoria de estos capitales es lo que produce, por ejemplo, el déficit. Si estos capitales se llevan subsidios,
Si estos capitales no pagan impuestos, Argentina mantiene un sistema impositivo absolutamente regresivo, que se ha hecho más regresivo ahora, con todo lo que ha armado Milei, con el blanqueo, la eliminación de bienes personales, etcétera, etcétera. Digamos, el tema de una situación donde vos no cobrás impuestos a quienes detengan capacidad económica y los subsidiás, hoy Galperín, una de las principales corporaciones empresariales de Argentina, tiene un subsidio por parte del Estado de 500 millones de dólares al año por exenciones impositivas. 500 millones de dólares al año. 5 universidades podés hacer funcionar con eso. Entonces digo, este tipo de cosas son parte de la discusión. Del mismo modo que estos capitales te generan un agujero en materia de dólares porque se llevan más de lo que, cuando uno dice que exportemos más, pero ocurre que los mismos que exportan son los que se la llevan. Se llevan más de lo que exportan. Entonces, es como, digamos, la salida en la Argentina no es el tema de exportar. Exportar hay que exportar, pero el foco hay que ponerlo en una estrategia integral que construya un nuevo proyecto productivo porque nos hicieron bolsa el esquema productivo anterior. Entonces, replanteo integral de la deuda, foco en el mercado interno, revisar las categorías y los instrumentos para hacer política de distribución del ingreso porque no alcanza ya con salarios y convenios colectivos porque más de la mitad no cobra salario. O está asalariado no registrado, o es cuentapropista, o depende de políticas sociales o lo que fue. Entonces digo, y revisar además la estructura del Estado. El Estado tiene que tener la capacidad de disciplinar el comportamiento de estos capitales y solo lo puede hacer si convoca a la comunidad. Si no convoca a la comunidad, es difícil crear. Y eso implica una idea de democracia diferente. Por eso digo, democratizar en lugar de la democracia como una cosa vacía, discusión de la comunidad en lugar de la discusión solo del trabajo y la necesidad de un Estado diferente respecto al que tenemos. Así que para nosotros es imprescindible que tengamos sensatez en este tiempo. Si no hay digamos, acá hay que alentar todas aquellas iniciativas multisectoriales y multipartidarias que permitan cuestionar la política del gobierno y hay que dar vida a un frente amplio de buena parte de las organizaciones populares del campo nacional que permita derrotar a Milei en el 2025 y a partir de ahí habilitar la posibilidad de quebrar esta política y garantizar el juicio político más temprano que tarde. Si no se privilegia esto y se deja que esto corra hasta el 2027, la perspectiva que se nos abre es muy complicada. Milei ha venido a coronar lo que fue el proceso abierto en el 76. Por eso es imprescindible quebrarlo ya. Listo. Bueno, perdón, sí, no, que paso esto. Paso la palabra, cada uno, tenemos que hablar acá porque eso está en la transmisión. Por favor. Digo, pásense eso, vos te quedás con el tuyo. Sí, sí. Como siempre, impresionante la capacidad de comunicación de temas que son muy de fondo. Yo hago una revista de intercambio con China. Entonces, digo, todo esto que estás diciendo para la economía nacional, digo, hay unos cambios tectónicos a nivel internacional con el surgimiento de China, pero no solamente China, sino con, digamos, mucho de lo que fue países no alineados, mucho de lo que fueron colonias, de repente con el BRICS empiezan a tener otros realineamientos que también tienen que ver con que el dólar puede perder fuerza como moneda internacional, otros flujos, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que te quería preguntar es esta situación que tiene Argentina, cómo juega, ¿no? Porque la economía interna, digamos, está absolutamente determinada por
por el escenario, ¿no? Sí, efectivamente, no se puede pensar la economía si no es en el marco del proceso general de transnacionalización que ha vivido y de internacionalización vivido por la economía mundial. Eso es lo que determina. Y la verdad que estamos parados en el peor de los mundos, porque todo lo que conté de Milei supone el alineamiento expreso con Estados Unidos a Israel, socio directo, en un contexto donde Estados Unidos es la potencia declinante en este tiempo de la humanidad y donde la potencia emergente es China. Entonces, en ese contexto, donde a vos se te abriría un conjunto de posibilidades para tener cómo discutir otras cosas, Milei hace exactamente lo contrario. Te lleva puesto en el marco de la subordinación y el alineamiento con los Estados Unidos, dolarización mediante. En un contexto donde hay una ofensiva importante para desdolarizar parte importante del comercio mundial, cosa que a nosotros nos convendría, Milei te lleva exactamente por el camino opuesto. Y esto se ve agravado, y esto también es importante, porque esto también plantea una discusión. Yo he escuchado barbaridades importantes respecto al tema de que Trump es peronista. Acá parece que se olvida que Trump, su última intervención fue garantizar el acuerdo que el fondo le dio a Macri de 45.000 millones de dólares en el 2018. Ahora, ese acuerdo no es un acuerdo más, no es un acuerdo típico del fondo. Es un acuerdo en línea con la estrategia norteamericana para la región, que es impedir que avance China sobre América Latina, y en donde el país que tiene mayor nivel de complementariedad con China es Argentina. Entonces, lo que pretenden los Estados Unidos es que Argentina no avance en acuerdos que pueden involucrar a China. Hoy Argentina tiene relaciones comerciales, la colocación de la soja tiene por destino China y los países asiáticos, el tema de la posibilidad de vínculo en términos nucleares, el tema del financiamiento de obras hidroeléctricas. Digo, hay un conjunto de cuestiones muy importantes donde Argentina puede articular un proyecto de reindustrialización con posibilidades que China puede darle. Ahora, ¿cuál es el intento del acuerdo? Entrampar la política de la Argentina. Es un acuerdo que se le dio a Macri, pero que dura hasta el 2034. O sea, se le dio a Macri para condicionar el gobierno que seguía. O sea, no es un acuerdo para un gobierno, es un acuerdo para condicionar el gobierno. Utiliza Trump el fondo como un instrumento que sirva para alinear a los países en función del tema de quedar distantes de la influencia china en la región. Trump representa la vuelta de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe era América para los americanos. En este contexto de, digamos, de declive de la potencia mundial, Trump lo que quiere es el patio trasero, que es América Latina, mantenerlo a como dé lugar. Incluso ha ganado con su triunfo en realidad fue completo, porque ganó Cámara de Representantes, ganó Cámara de Senadores, tiene la Corte, digamos, tiene un nivel de poder incluso muy superior al que tuvo en el gobierno anterior. Y la verdad es que va a llevar adelante un proceso proteccionista del sector productivo norteamericano que va y una estrategia de desgravación sobre los ricos, ¿no?, que va a alentar seguramente un mayor déficit fiscal de los Estados Unidos, que va a tener como resultado un incremento de la tasa de interés que va a implicar la salida de capitales hacia los Estados Unidos. Y el proteccionismo a limitar el ingreso de producción nuestra al país. O sea que en realidad lo de Trump es un problema, un problemón, porque en realidad ya ha mostrado cuál es la función, y lo que Milei quiere es reeditar lo que hizo Macri. O sea que en realidad Trump le facilite
un nuevo acuerdo con el fondo que en la práctica implica mayor endeudamiento. Esa es, digamos, la felicidad que ha tenido Milei con el triunfo de Trump, es tener la posibilidad de una puerta abierta para que el tema de un financiamiento del fondo le dé más margen a la aplicación de la política, que es una política que reedita viejas políticas, porque acá tenés dólar que se va atrasando respecto a los precios, vos vas perdiendo competitividad, el sector productivo está en una especie de tormenta perfecta, porque por un lado tenés ingreso de producción importada, achicamiento del mercado interno, aumento de los costos, bueno, lo que te queda es las 12.000 empresas que cerraron, y en realidad si le das margen para que en base a deuda se siga sosteniendo, en realidad lo que hace es prolongar el proceso de destrucción del sector productivo local. Así que, en ese sentido, Milei, en relación al escenario que vos planteás, de hecho, bueno, Argentina había entrado a los BRICS, tenía la posibilidad, Milei la sacó de los BRICS, Milei promueve junto con junto con Uruguay y Paraguay el tema del acuerdo con Unión Europea-Mercosur, que es un acuerdo también leonino para nosotros. Así que en este sentido nos lleva para el peor de los mundos. Vos hablás de que habría que modificar reglas económicas para tratar de poner límites. Ahora, ¿qué hacemos con todo lo que es el Poder Judicial? Si cada vez que tratamos de poner una regla, ellos directamente se ponen a favor de los mafiosos. Por lo menos la parte más poderosa del Poder Judicial, la que mejor maneja. ¿Qué hacemos con eso? La solución a esos problemas, por eso yo hablaba de que hay que cuestionar la idea de la democracia como instituciones estáticas, ¿no? Digo, hay que democratizar el Poder Judicial, que es un poder monárquico. Digo, bueno, hay estrategias, hay que ponerlo en disponibilidad, hay que hacer un montón de cosas, pero bueno, para eso tenés que discutir con la comunidad. Ahora, digamos, la experiencia, hoy México está democratizando el Poder Judicial. Bueno, hay que tener la decisión de hacerlo. Y hay que hablar con la comunidad. Hay que decirle, hay que explicar. Digo, a ver, yo pongo un ejemplo que me pasó siendo parte del gobierno del Frente de Todos. Vos mencionaste, yo estuve en el Banco Nación. Yo fui el que denuncié el caso Vicentín. El caso Vicentín es un caso de estafa al banco, pero no solo al banco. Habían esquilmado a 1.500 productores, 93 cooperativas agropecuarias, estaban involucrados 8.000 trabajadores que tenían que ver con las distintas empresas del grupo y que se agrupaban en 3 sindicatos. Si vos querías resolver el tema, tenías que discutir con los productores, con los trabajadores y con las cooperativas y tener una estrategia común. Cuando se resolvió el tema de la expropiación, no se había discutido con nadie. Eso no crea poder en la comunidad. Si la política no es capaz de crear poder, capacidad de incidencia, es la traducción de la palabra poder. Si la política no es capaz de crear eso, la política es un instrumento que no produce nada. Acá hay por eso hay que reemplazar la idea de democracia por la idea de democratizar. ¿Qué hay que hacer en el Poder Judicial? Hay que democratizarlo. Bueno, eso es lo que, del mismo modo que digo en el ANSES, hay que hacerlo en el Poder Judicial. De hecho, por ejemplo, cuando yo fui diputado, presenté proyectos para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, que es el órgano de control del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué no hay representación de las
organizaciones de la comunidad. ¿Por qué no hay representación de los trabajadores, representación de los jubilados, representación de las mujeres, representación de los... Digo, y que el Poder Judicial tenga que dar cuenta ante ellos? ¿Por qué no se modifica la selección de los jueces? Los jueces se pueden votar también. ¿Por qué tienen, duración vitalicia? Hay un montón de barbaridades que siguen ocurriendo como si nada fuese. Entonces hay que democratizarlo. Lo que sí está, hoy, la semana pasada, la otra, Martín Sabatella, que fue el titular del AFCA, que aplicaba la ley de medios en el último gobierno de Cristina, en su momento, frente a la actitud permanente de Clarín de no adecuarse, ¿no? Porque la ley establecía que aquellos conglomerados empresarios que tenían una presencia que excedía y dificultaba la posibilidad de funcionamiento democrático de la comunicación, tenían que desprenderse de determinadas empresas. Tenían que vender sus activos para ajustarse a la nueva realidad. Eso es lo que establecía una ley votada por el Parlamento Nacional. Esa ley le planteaba esto a cada grupo empresario. Ese grupo empresario tenía que hacer una propuesta de adecuación de su grupo a la ley. Bueno, Clarín presentó una chantada, en donde la adecuación implicaba venderse a otras empresas de él, manteniendo el control por distintas vías, pero en donde ya no adecuaba nada. La ley establecía que en caso que el grupo resistiera, se podía hacer una adecuación de oficio, ¿no? El propio Estado adecuaba. Lo que aplicó el AFCA ante la reticencia de Clarín fue adecuarlo de oficio. Luego de la salida del gobierno y demás, Clarín enjuició, presentó una causa contra Sabatella como presidente del AFCA y hace una semana hay un fallo judicial donde le dan la razón a Clarín porque Sabatella cumplió con la ley. O sea, Clarín fue capaz de lograr que el Poder Judicial transforme en delito el cumplimiento de la ley. Ahora, antes de eso, porque el tema es que ellos no titubean, ¿viste? Ahora tienen la manija y van a fondo. Y además te sancionan y te disciplinan, porque en realidad la sanción a Sabatella es una sanción para que todos tengan en cuenta, no se metan con nosotros. Es mafioso. Exactamente. Entonces ahora, ¿qué pasó en el medio? En el gobierno del Frente de Todos, la ley de medios no se restituyó. Es más, el propio Alberto Fernández en su momento dijo que la comunicación es un negocio. Por lo tanto, no se restituyó. Y es más, no sé, en un reportaje, me acuerdo, televisivo también, estaba con Mañeto y dice, Héctor no me va a dejar mentir, dijo. Con lo cual, viste, de Clarín miente, a Héctor no me va a dejar mentir. Bueno, lo que quiero decir con esto es que no se puede titubear. Esto no camina así. Entonces, bueno, la política tiene que ser capaz de crear y potenciar el papel de la comunidad en la decisión. La gente está podrida. En realidad, el mensaje del voto a Milei es un mensaje de hartazgo con la política, de hartazgo con que la política no es un modo de intervenir y decidir sobre en qué sociedad querés vivir.
Es más, hace mucho que en la Argentina se discute cómo votar lo menos malo. Entonces, bueno, y de hecho hubo una deriva absolutamente conservadora en lo que nosotros entendemos como campo nacional. Scioli fue candidato, hoy es miembro del gabinete, fue candidato a presidente del Espacio Nacional y Popular y hoy es miembro del gabinete de Milei. Bueno, Alberto Fernández ya hemos dicho, pero además Alberto Fernández propuso a Scioli en la interna Unión por la Patria. Digo, no son exponentes de lo que son las definiciones que nosotros podemos querer impulsar. Ahora, es más, ese proceso es el que hace que uno tenga hoy sectores del Partido Justicialista que son socios de la estrategia de Milei. Porque llegaron por eso. Entonces, bueno, acá hay una discusión profunda a dar respecto a lo que tenemos que impulsar, a cómo y en qué medida hay que encontrar maneras de abrir el juego para que, digo, no nos impongan permanentemente cuestiones que a la larga no dan resultado, ¿no? Sí, para mí es una lucha estética. Lo que yo milité con Pietragalla y después cuando vi que la justicia, cómo se desarrollaba, me retiré porque me vi incapacitada en seguir militando. Así es. Bueno, cuando yo presenté lo de Vicentín, que dije que había que avanzar en la expropiación, pero que había que hacerlo de otra manera, yo denuncié lo de Vicentín en febrero del 2020. La expropiación se hizo en junio. Cuando yo lo planteé en febrero, lo que me contestó el Ministerio de Desarrollo Productivo es que no iban a hacer nada, que eso lo iba a resolver el mercado. ¿El mercado qué es lo que iba a resolver? Más concentración con los que se iban a quedar. El mercado en realidad me vino a ver a mí 48 horas después de que yo denuncié el caso, porque el mercado tiene nombre y apellido, no existe el mercado. Y la empresa el grupo Glencore, que es un grupo suizo, que es socio de Vicentín en una empresa muy importante que se llama Renova, de molienda de soja, es una de las empresas más importantes del mundo, me vino a decir, nosotros queremos quedarnos con Vicentín. O sea, yo ya sabía quién era el mercado. Vino el mercado encarnado y me dijo. Entonces digo, pero nosotros no necesitamos que el capital extranjero tenga más control. Vicentín era la sexta exportadora de la Argentina. En la exportación de grano hay 10 empresas, Vicentín era la sexta. No necesitamos más presencia del capital extranjero. Podemos armar con los productores y las cooperativas una empresa mixta, testigo del comercio exterior, que nos permita empezar a limitar las triangulaciones que hacen las grandes empresas transnacionales y que hace que dejen afuera muchos de los dólares que deberían entrar. El cálculo que hay del comercio exterior de granos en la Argentina, que por cada dólar que entra hay uno que queda afuera. De hecho, el crédito que el Nación le dio a Vicentín era un crédito que se le daba a Vicentín Argentina para exportarle a Vicentín Uruguay. Es entre empresas. Porque Vicentín, ¿qué hacía? Declaraba en la Argentina menos exportaciones de las que hacía y las exportaciones totales las declaraba en Uruguay. Con lo cual una parte de los dólares ya directamente quedaban en Uruguay. Y eso lo hacía exportándose a sí mismo. ¿Cómo yo le voy a dar como banco un crédito a un grupo que se exporta a sí mismo? Entonces digo, todas estas cosas, en ese proceso lo que había era falta de vocación estratégica, no había definición sobre lo que había que hacer. Era, bueno, que el mercado haga lo que quiera. Y era un gobierno popular, se supone. Entonces, y es más, después, meses después, por alguna razón inentendible, termina avanzando en una expropiación mal hecha. Mal hecha porque no había discutido con los actores, con los trabajadores, con los productores y las cooperativas, y mal hecha porque además
expropiaron mal, porque no había que expropiar la empresa, había que expropiar el grupo. Porque en realidad lo que estaba haciendo Vicentín era cambiando la cabeza del grupo que la pasó de Argentina a Uruguay. Con lo cual, en la empresa en la Argentina dejó la deuda y todo lo concentró en Uruguay. Entonces, si vos expropiás solamente a la empresa, te expropiás la deuda. Entonces, digo, disparate todo, o sea, estaba todo mal hecho, era para perder, no para avanzar como corresponde. Y encima, después de que avanza la expropiación, el gobernador del Frente de Todos en Santa Fe, Perotti, le trae a el capo de Vicentín, Nardelli, a hablar con Alberto Fernández. ¿Qué pasó a partir de ahí? Alberto Fernández dijo, bueno, no es propio, vamos a dar la discusión en el concurso de acreedores. Pero ¿cómo hacer el concurso? Si el concurso se hacía en Reconquista, Reconquista es un pueblo donde Vicentín controla todo. Casi todo se llama Vicentín, la panadería Vicentín, farmacia Vicentín. Digo, porque Vicentín está ahí hace 106 años. Digo, era como ir a discutir en el living de la casa. Bueno, esa... Perdón, ahora en la semana que viene se estrena en el Centro Cultural Cooperación el Cuello Blanco, que es un documental de Vicentín. Bueno, ahí me vas a ver. Seguramente, sí. Soy uno de los entrevistados. Te iba a preguntar. ¿Cuándo es eso? Ahora el 13, 20 y 27 de noviembre. Sí, es un... Yo creo que fue el principio del fin. la caída. Eso es. Bueno, demostró la debilidad, el titubeo, la contradicción, la falta de vocación y la improvisación absoluta. Todo. Una lástima. Yo me había puesto contento también. Bueno, por eso es que no se... Nos duró 15 minutos. Por eso es que no se Me puede... acuerdo exactamente dónde estaba todo. Cuando lo vi no lo podía creer. Dije, vamos que volvimos. Volvimos mejores. Por eso que no se puede repetir. Todo lo que repitamos hace para peor. Compañeros, es hora de pasar al tercer tiempo. Todos aquellos que quieran quedarse, tomamos unos vinos, seguimos charlando si cada uno se queda un rato. Quiero agradecerles profundamente a todos los que han venido hasta acá, a todos los que están a lo lejos. Por supuesto también al equipo técnico hoy representado por el hombre orquesta, el querido Diego, y les pido nuevamente un fuerte aplauso para el compañero Claudio Lozano aquí presente. Cerveza, vino, empanadas, con urgencia.